todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro, en este nuevo webinar que forma parte de un ciclo de webinars que estamos organizando desde el Grupo de Trabajo de Transformación Digital y Productividad y la Red de Innovación y Productividad INCONET de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. En este caso vamos a estar hablando sobre herramientas Lean para construcciones eficientes y específicamente sobre cómo evitar generar 7 diferentes desperdicios realizando tareas que aporten valor al cliente final. Este webinar va a estar siendo llevado a cabo de la mano del ingeniero David Aragón de Costa Rica, así que si les parece paso a presentarlo para que lo conozcan y ya le doy la palabra. David Aragón tiene 37 años, es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, es gerente de calidad y productividad de Bolio y Trejos, cuenta con una maestría en Project Management de la Universidad para la Cooperación Internacional y con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Isabel I de España. Tiene además una especialización en innovación de Babson College, Boston, y ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Centroamérica. A su vez es miembro de BIM Forum Costa Rica. Sin mucho más, ya le doy la palabra a David para que pueda contarnos esto que les estaba comentando sobre lo cual va a ser el evento. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, a todos buenos días, muchas gracias por el tiempo. Y como decía Flor, vamos a hablar sobre Lean Construction y vamos a ver herramientas prácticas que ojalá se puedan llevar hoy para implementar en sus proyectos, en sus quehaceres, para tener sitios de construcción más eficientes. Vamos a hablar un poquito, una breve reseña de qué es Lean, vamos a entender cuáles son esos desperdicios que vemos todos los días en la construcción y vamos a ver algunas herramientas como 5S, programación a 3 niveles, líneas de balance y flujo continuo de recursos, vamos a ver lo que es una visión a 6 semanas y hacer un breve repaso de los 11 principios de Lean Construction que se desprenden del libro de Lauri Koskela. Como ven, es bastante denso lo que vamos a intentar cubrir en estos próximos 50 minutos. Entonces, los que tengan preguntas, vamos a dejar un espacio al final para que las podamos hacer. Voy a pasar relativamente rápido por cada uno de los temas. La idea es que se lleven una idea general de qué significa Lean Construction, de qué herramientas tiene dentro de su caja de herramientas, para que ya después ustedes puedan ir a explorar un poco por su parte o si tienen alguna consulta particular, pues podrían contactar y con muchísimo gusto les ayudamos. Bien, empecemos por qué es Lean. Lean en tres frases muy sencillas es agregar valor, reducir desperdicio y mejorar. Les voy a compartir un breve video aquí en la esquina de la pantalla. Disculpen un momento porque creo que no compartí sonido. Esperen un segundito. Ya, ahora sí. Es un breve video que nos va a dar una idea del impacto que puede tener Lean en un sitio de trabajo. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Oh, will you look at that mess? Yeah, I got here an hour ago, and I'm still bloody waiting. Yeah, they're just useless. Same deal every bloody time. Yeah, honey, I gotta go. Sorry, mate, it's one of those days. We're a bit under the pump. Yeah, like always. Yeah, okay, mate. Keep your hair on. I'll go and crack the whip. Hurry up, Harry. Come on. The driver's getting jumpy. He wants to get loaded and get out of here. Look, a little bit of help wouldn't go astray. Okay, Harry. What's the hold-up? Why don't you ask George? The bloody paint's not even dry. What in the blazes is going on, George? Oh, come on! Don't blame me. The spray gun had another blockage. Third one today. Maintenance still hasn't fixed it. Oh, no.
Don't you dare ask me for overtime, Bruce. You know, Spiro, if you spent as much time working as you do on your hair, you wouldn't be so behind. Settle? You know it ain't my fault. The machine is so slow. I keep telling you we need to fix the hydraulics. Either fix the damn thing or get a new one. Ugh, no. So, Sheila, how are you travelling? Great, boss. Look how many I've done. I reckon I've cracked the record. Well done, Sheila. Keep it up. So, Bill, how's it going? Oh, no! Yeah, I reckon I'll be home early tonight. Yeah. Same company. Oh, I don't know, they just seem to have really got their act together. You beauty! They're loading already. I noticed your productivity's gone through the roof. Oh, hi. It's amazing what we've been able to achieve with Lean. Lean? What's that? It's a better system of work. Let's go see. Beauty, George. This order's ready to go out. Things going okay, Harry? Absolutely. The whole job's a heap easier since George can give me a hand. Any problems, George? Smooth as silk, boss. Not a problem in the world. I must admit, since you introduced preventive maintenance, I've even got time to help Harry. Good teamwork, George. And by the way, boss, thanks for the Tim Tams of Smoko. G'day, boss. Hey, Bruce. How's it going? Yeah, great. The new layout's a treat. Not having to run around getting stuff all the time. I tell you what, it's a damn sight easier. Looking good, Spiro. Always, boss. Always. How's Sheila today? Doing alright. Don't need to go like the clappers now, boss. My quality's heaps better. Just doing what the customer wants. So, was that part of the training? Yep. That's called just in time. Morning, gents. What brings you to this neck of the woods? I'm just showing the manager our new systems. What do you think of them, Bill? No doubt it's been a winner. Bien. Si ustedes ven, eso que vimos en el video es parte de lo que nos enfrentamos todos los días en un proyecto de construcción. Hay sobreproducción, hay cosas desordenadas, no sabemos dónde están las cosas, hay un montón de gente que está haciendo un montón de actividades que no necesariamente le agregan valor al producto o al cliente. Y con las herramientas de Lean lo que buscamos justamente es lo que pasa al final del video, que es hacer las cosas justo a tiempo, asegurar lo que nos está solicitando el cliente con la menor cantidad de recursos posible y maximizando el esfuerzo. Esto es un ejemplo de algo que no es Lean, hay sobretrabajos, hay un montón de gente en esperas, no hay seguridad ocupacional y no son cosas que son, no son cosas, digamos, extrañas en sitios de construcción, situaciones como las que vemos en la foto, probablemente muchos de ustedes la han visto en algún momento de sus carreras profesionales. De ahí viene la necesidad de implementar sistemas de producción eficientes como lo es Lean Construction. Según datos del Lean Construction Institute, una vez que se implementa Lean en las empresas, se logran reducciones de hasta el 20% en tiempos de ejecución, reducciones en costos de hasta un 10%, la mano de obra también se ve mejor recompensada porque se montan sistemas de bonos a partir de productividad y hay una disminución significativa en los errores y en los accidentes laborales. Entonces, tiene mucho sentido. Pasamos de ese sitio de construcción desordenado, descontrolado, a un sitio de construcción, pues que se asemeja más a una fábrica de producción. Si uno no usa un enfoque Lean a la hora de costear sus productos en general, al final uno lo que hace es ver cuánto me cuesta las cosas, cuál es el margen que yo quiero ganar y
costo más margen me da un precio. La realidad es que en construcción eso no funciona, porque los precios los dicta el mercado. Entonces, la única manera en que podemos al final maximizar los márgenes es definitivamente reduciendo costos. Entonces, así vamos a aumentar los beneficios de todas las partes. Y eso es, al final, lo que vamos a buscar con Lean. Agregar valor y mejorar de forma continua. Estos son algunos beneficios que se han reportado en las empresas que han implementado herramientas Lean a nivel latinoamericano. Esto es de un estudio chileno. Y es a partir de entrevistas con los directores ejecutivos de las empresas que implementan. Y si ustedes ven la gráfica que estamos viendo ahorita, se ve un aumento de calidad, reducción de costos, reducción de plazos, hay mayor flexibilidad de todos los recursos, el personal es mucho más participativo, se mejora el aprovechamiento, aumenta la productividad, hay reducción en los inventarios, lo que significa también reducción en costos, y hay un incremento en el espíritu innovador de la gente. La gente está más abierta a dar ideas y a mejorar cosas. Entonces, definitivamente es la manera de producir. Bien, ¿esto cómo lo aterrizamos? Enfocándonos en identificar y generar herramientas para eliminar 7 desperdicios. Esos 7 desperdicios, ¿cuáles son? 7 más 1 desperdicios. Son sobreproducción, inventario, movimientos innecesarios, todos los procesos inadecuados, los defectos, las esperas, los transportes y el desperdicio del talento humano. Y vamos a ir viendo uno a uno cada desperdicio para ver eso qué significa en construcción. Cuando hablamos de sobreproducción, pues es producir más de lo necesario. En construcción difícilmente vamos a hacer una columna de más o un muro de más o una casa de más. Eso no va a suceder. Pero lo que sí puede pasar es que producimos antes de lo necesario. Y cuando hacemos cosas antes de que se requiera, lo que estamos haciendo es generando trabajo en proceso. Y los trabajos en proceso requieren recursos, requieren equipo, requieren protección para no dañarlos. Y no necesariamente va a significar que vamos a adelantar la entrega del proyecto o que vamos a generar una mejora en el plazo. Porque si esos adelantos no van de la mano con una planificación completa del proyecto para que signifiquen una reducción del plazo, simplemente vamos a generar áreas terminadas o vamos a tener partes de la obra terminada antes de tiempo, que lo que significa es que tuvimos que afectar nuestro flujo de caja porque hubo que meter más recursos, o hubo que meter más equipo, o hubo que tener más gente. Entonces, la sobreproducción en un proyecto de construcción se ve como adelantarse al programa más de la cuenta sin que todo el programa vaya al mismo ritmo. Y hay herramientas para procurar que todo vaya al mismo ritmo y evitar este desperdicio, y las vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de inventarios innecesarios, este es bastante directo. Cuando tenemos más de la cuenta de lo que necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Que deberíamos calcular cuáles son nuestros mínimos en cada una de las partidas de los materiales que vamos a utilizar en proyecto y no exceder esos mínimos. Y esos mínimos pues van a salir a partir de un análisis de riesgo de qué tan pronto puedo o no tener el material en obra, si es un tema de importación, si el sitio de construcción está lejos de quien me va a llevar el material y hay mucho tiempo de transporte o ese tipo de cosas. Uno ahí determina sus mínimos, pero nunca debería exceder los mínimos. Porque cuando excedemos los mínimos, generamos una necesidad de espacio en las obras, necesitamos recursos para almacenarlo, alguien tiene que moverlo, alguien tiene que estoquearlo, alguien tiene que manejar el inventario, generamos mayor riesgo de robo y de daño, y pues también es un costo financiero porque estamos haciendo un gasto pues mucho antes de lo que lo necesitamos. Entonces, es un tema de mapear los mínimos y saber exactamente qué es lo que necesitamos en cada etapa del proyecto. Luego tenemos los movimientos innecesarios. Los movimientos innecesarios son todos los movimientos que no hace falta hacer para poder producir. Algunos ejemplos son exceso de viajes a las bodegas de los proyectos, búsqueda de herramientas o búsqueda de materiales, cuando tenemos un proceso mal diseñado en la ejecución y tenemos que pasar 2 veces por el mismo proceso, cuando medimos y controlamos más de la cuenta. Cada control por lo general significa que hay que detener alguna actividad, entonces se detiene al tiempo la producción. Y también hay maneras de esto mapearlo, de esto cuantificarlo,
y de esto eliminarlo. Yo siempre les digo a los muchachos que trabajan conmigo en los proyectos que hay que imaginarse los signos de dólar caminando en la construcción. Cada vez que uno ve un equipo moverse, cada vez que uno ve una persona moverse, eso es un signo de dólar, eso es un recurso que se está moviendo y que si no se mueve de forma eficiente, pues va a generar un desperdicio y va a generar un mayor gasto. Vamos a ver también herramientas que nos pueden ayudar a identificar esto y a reducirlo. También están los procesos inadecuados. Un proceso inadecuado es cuando no utilizamos la herramienta correcta o cuando no utilizamos la secuencia correcta o no utilizamos el equipo correcto o no tenemos a la gente suficientemente capacitada. Entonces definitivamente vamos a durar más haciendo las cosas. Me imagino que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizar un desatornillador de cabeza plana para intentar sacar un tornillo Phillips. Eventualmente uno lo logra, pero dura el doble o dura el triple. Lo mismo nos pasa todos los días en construcción con todas las cosas que hacemos. Entonces tenemos que estar seguros que la gente tiene los recursos, las herramientas, los equipos para verdaderamente poder generar un proceso eficiente. Luego también tenemos todo lo que son los productos no conformes, que son las deficiencias de calidad, que es de los desperdicios más grandes y más evidentes que tenemos en construcción. Yo he escuchado decir que no existe un solo proyecto de construcción en el que no se utilice una chicharra, lo llamamos en Costa Rica, que es un quebrador de concreto. Y es típico en proyectos de concreto que uno entra y uno escucha el traca, 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 traca de algo que se está demoliendo, ya sea porque quedó mal la línea, porque se coló a una altura distinta, porque se abrió la formaleta, por N cantidad de cosas. Y tenemos en la industria muy internalizado que eso es normal. Pues no lo es. Y definitivamente hay que empezar a cuantificarlo para poder eventualmente eliminarlo. Y ni hablar de todos los costos de postventa y todos los temas de garantía que al final significan no solo un costo en la reparación, sino un costo reputacional para las empresas. Entonces, el tema de calidad definitivamente es otro de los que hay que atacar y hay que buscar atacar de primero. Y luego también tenemos los tiempos de espera. Y los tiempos de espera suelen generarse cuando las actividades no tienen el mismo ritmo, cuando tenemos distintos recursos que van avanzando a velocidades distintas. Eso lo que genera es que una actividad predecesora no termine a tiempo, entonces la que sigue tiene que esperarlo. Muchas veces hay alguna restricción que no se levantó, no estaba aprobado algún material, o no estaba aprobado algún diseño, o no llegó el recurso, o no son claros los planos, o no son claras las instrucciones, entonces tenemos que esperar, o tenemos muy poco recurso en bodegas y tenemos a 200 personas esperando y un solo bodeguero entregando, o afectaciones climáticas o por lluvia. Hay muchas cosas que generan tiempos de espera. Y la construcción, al no ser un ambiente controlado en una planta, por decirlo de alguna forma, pues tiene muchísimas variables que generan estos tiempos de espera. Estos tiempos de espera también hay que saber identificarlos para poder atacarlos. Y luego tenemos los transportes. Los transportes, pues es cuando llevamos los materiales de un lugar a otro, las personas de un lugar a otro, los equipos de un lugar a otro. Entonces tenemos que ver también cómo hacemos para que la mayoría de transportes en las obras sean eficientes, de manera que generemos la menor cantidad de transportes. Y esos son los transportes de todo. Los transportes de gente al inicio de la obra, los transportes de los equipos, los transportes de los materiales. ¿Cómo hacemos para que una vez que llega el camión, por ejemplo, que va a llegar a proyecto, descargue exactamente donde se va a instalar el material? ¿Cómo hacemos para que los muchachos puedan tomar sus tiempos de descanso lo más cerca posible de donde están trabajando? ¿Cómo hacemos para que los equipos de encofrado se muevan de un muro al otro sin tener que pasar por el suelo? Hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a ver para decir, ok, ¿cómo elimino este transporte? Porque los transportes, si bien son necesarios, pues no están agregando valor, no están generándole valor al crédito. Esto es un ejemplo de cómo empezar a medir todo el tema de viajes y transportes de la gente. Esto es lo que se llama un diagrama de espagueti. Un diagrama de espagueti pues toma su nombre de que esto parece como si uno tomara un montón de espaguetis y los tirara en la mesa, porque son un montón de líneas que caen una sobre otra. Cada una de esas líneas es un viaje de una persona. Esto se puede hacer ahora de manera tecnológica con un reloj GPS, con un GPS en el celular,
pero también se puede hacer simplemente teniendo un plano impreso y con un lapicero ir dibujando los transportes que hacen las personas. Si uno tiene un sitio de construcción cuya logística no está optimizada y no está pensada en eliminar movimientos innecesarios, en eliminar transportes, se le van a generar imágenes como la que ustedes ven ahorita. Esto lo que nos va a decir es, bueno, hay un montón de gente que está caminando a bodega, hay un montón de gente que está caminando por todo el proyecto. Y acuérdense que les dije hace unos minutos, cada cosa, cada persona que camina, cada equipo que camina es un signo de dólar que camina, que no está produciendo. Entonces, esos son un montón de signos de dólares caminando. Entonces, ¿cómo hacemos para que no caminen? ¿Dónde ponemos las bodegas? Una idea que funciona para esto es el uso, por ejemplo, de bodegas satelitales o de cajones que sean cajones de seguridad donde la gente tenga el 80% de las cosas que necesita y no tenga que estar yendo a bodega. O generar horarios en bodega para que la bodega no esté siempre abierta y no hay una excusa para estar yendo a bodega. Todo esto, por lo general, pues genera algo de incomodidad en las obras porque la gente no está acostumbrada a eso, pero una vez que se ponen las pautas, la gente pues se acomoda y hace un solo viaje a bodega en el día, tiene las cosas cerca de su sitio de trabajo, en lugar de tener que estar yendo a cada rato al área de provisionales o al campsite. Lo mismo pasa con los baños, con los orinales, con los puntos de hidratación. Cada una de esas cosas son puntos de viajes o puntos de transporte. Tenemos que asegurarnos de llevarle esas cosas cerca a la gente. Nadie debería en principio moverse más de 5 metros de su área de trabajo para cosas inmediatas o más de 15 metros de su área de trabajo para cosas que son un poquito más de suministro de una vez al día. Si nuestros sitios de trabajo generan viajes más grandes que eso, los invito a que los revisen porque verdaderamente se pueden optimizar y ahí se está perdiendo muchísimo tiempo. Y luego tenemos uno de los desperdicios más grandes tal vez y de los más difíciles de identificar, que es el desperdicio del talento, y es lograr tener a la gente adecuada en el lugar adecuado y tener mecanismos para escuchar los problemas y las propuestas de soluciones de las personas. Nadie sabe mejor a lo que se enfrenta que la persona que se está enfrentando a un problema. Entonces, cuando tenemos a los muchachos en campo, a los maestros de obra, a los ingenieros, cada uno tiene problemas distintos. A cada grupo hay que generarle también foros distintos para que nos puedan ayudar a solucionarles sus problemas, que al final eso va a ir pues en pro de la eficiencia del proyecto. Una de las principales herramientas en temas de Lean Construction, y yo considero que debería ser punta de lanza en cualquier implementación, es el uso de las 5 S. Las 5 S son una herramienta que nació en Japón, en Toyota, y que muchas veces se relaciona con temas de seguridad ocupacional porque genera espacios muy seguros, muy ordenados, pero más que una herramienta de seguridad ocupacional, es una herramienta de 5 S, de Lean Construction. ¿Y cuáles son las 5 S? Se le llama 5 S porque las palabras en japonés empiezan con S. En español es clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Esto es, por ejemplo, un sitio en el que no hay 5 S. Los accesorios están tirados por ahí, eso es equipo de alquiler o equipo propio que se pierde o que hay que reponer, no hay áreas de tránsito seguros, no hay seguridad ocupacional, las herramientas andan por todo lado, los materiales no se clasifican, entonces se pierden. Esto definitivamente no es 5 S. Las 5 S en japonés son Seiri, Seiten, Seisu, Seiketsu y Chitsuke, por eso son 5 S. Al final, lo que significa cada una de estas cosas, cuando hablamos de clasificar, clasificar es separar lo que sirve de lo que no sirve. Solo dejar lo que verdaderamente es necesario. Luego vamos a ir a ordenar, y ordenar es cada cosa a su lugar, un lugar para cada cosa. Vamos a ir a limpiar los espacios de trabajo de manera que sean transparentes y que se puedan identificar las cosas a simple vista. Vamos a generar un estándar de modo que podamos siempre ir a buscar las mismas cosas en el mismo lugar y que cada vez que entremos a un sitio de construcción nos sintamos como, este es un sitio de construcción de la empresa X o del profesional X, porque es estándar. Y luego esto hay que mantenerlo en el tiempo. Yo me imagino que todos ustedes en algún momento han entrado a un McDonald's, por poner un ejemplo, y se han comido tal vez un Big Mac,
y han ido a McDonald's en una ciudad y han ido a McDonald's en otra y sigue siendo un McDonald's y sigue siendo el mismo Big Mac. Eso es estandarizar y eso es mucho de lo que se busca con 5S. Vean el impacto que tiene esto en un ejercicio muy rápido. Si yo les pidiera a ustedes que lograran identificar en orden los números del 1 al 49 que tienen en pantalla en menos de 10 segundos, estoy casi seguro que ninguno podría hacerlo. Y así como se ve esta pantalla con un montón de números en un desorden, es muy probable que se vean muchas de las bodegas y muchos de los sitios de construcción que hemos visitado en algún momento. Si empezamos a aplicar 5S como una primera herramienta de implementación Lean, vamos a empezar a generar un cambio súper grande en los sitios de construcción y en la cultura. Vean esto, si hacemos la primera S, que es clasificar, que es eliminar lo innecesario y solo dejar lo necesario, que en nuestro ejemplo sería, vamos a eliminar todos los números arriba de 49, porque yo solo les pedí del 1 al 49. Ya solo eso hace que mi pantalla se vea más limpia, mi sitio de construcción está más limpio, mi bodega, mis inventarios, todo es más visible. Aún así sigue siendo difícil la tarea que les pedí al inicio, que es, vamos a identificar en orden del 1 al 49 los números. Todavía no está tan sencillo. Pero entonces vamos a aplicar la segunda, que sería ordenar. Si yo lo ordeno de manera que en el cuadrito este de la izquierda abajo tengo el 1, en el de arriba el 2, en el de arriba de ese el 3, en el del medio el 4, en el de este el 5, en este otro el 6, en el de abajo a la derecha el 7, en este otro el 8, y en este el 9, y después aquí el 10, el 11, el 12. Estoy seguro que ya empezaron a ver los números, ya más o menos los logran identificar un poquito más rápido. Hay un orden, sin embargo, no hay un estándar. Entonces, al no haber un estándar, pues estamos mucho mejor que al inicio, pero todavía nos cuesta un poquito hacer la tarea. Pero entonces, ¿qué pasa si generamos un estándar que sea transparente, que sea limpio, que sea sencillo para todos? Y hacemos esto. Números del 1 al 49 en orden. Ahí en 10 segundos cualquiera puede señalarme los números. Y vean que pasamos de algo inmanejable a algo muy fácil. Eso es el poder de 5S. Y así como lo vieron ustedes en este ejemplo sencillo en sus pantallas, igual, exactamente igual y exactamente el mismo impacto tiene cuando lo aplicamos en los sitios de construcción. Pero eso no es todo lo que nos genera. Si ustedes ven de nuevo esta pantalla y yo les pregunto, ¿qué números faltan aquí del 1 al 49? Probablemente tampoco puedan responderme. Pero si nosotros aplicamos 5S, si tenemos un estándar y yo les pongo esta pantalla y les pregunto, ¿qué números faltan aquí? Estoy seguro que muy rápidamente ya varios de ustedes dijeron el 18 y el 42. Porque generamos espacios transparentes, espacios limpios en los que es fácil identificar cuando algo se sale de la norma. Y esto nos ayuda a identificar problemas de calidad, problemas de inventario, equipos dañados, temas de seguridad ocupacional, etc. Entonces, con una herramienta tan sencilla como 5S, podemos empezar a transformar los sitios de construcción en espacios mucho más eficientes. Entonces, de nuevo, clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Para mantener esto hay que generar auditorías o hay que generar alguna herramienta que nos asegure que se mantiene en el tiempo. La parte de clasificar, ordenar y limpiar es tomarla de hacerlo. Esto es cuestión de decir, vamos a hacer esto, vamos a clasificar, ordenar y limpiar. El estándar uno lo diseña y después tiene que asegurarse que se mantenga en el tiempo porque si no el esfuerzo se pierde. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de programación a 3 niveles y cómo lo ve Lean Construction y vamos a tocar un poco de lo que es el último planificador. Cuando hablamos de programación en 3 niveles, lo que estamos diciendo es que vamos a tener un programa estratégico, un programa maestro. Ese programa maestro después lo vamos a trasladar a un programa detallado. Vamos a hacer un análisis de restricciones con un horizonte a 6 semanas, que eso es que vamos a ver lo que vamos a ejecutar las próximas 6 semanas. Y luego vamos a hacer un programa semanal que va a tener un detalle diario. Vamos a ver esto un poquito más en detalle cómo se ve. ¿Cuál es la idea del programa estratégico? Un programa estratégico es un programa que lo que va a hacer es evidenciar en una hoja de papel, que ojalá tamaño carta, que sea chiquitita, cuál va a ser mi estrategia, mis principales actividades y cuáles son mis principales hitos. Esto debería caber en una hoja de papel, tiene una escala de tiempo de meses, de manera que sea fácil de leer.
Esto es un ejemplo. Si ustedes ven esto, tiene escala de meses. Aquí uno puede ver que va a tener 2 frentes de trabajo, un edificio, un urbanismo. Tengo mis principales hitos por aquí y tengo cuál va a ser la secuencia de las principales actividades. Es un programa muy grueso, pero es un programa que me dice cuándo empiezo, cuándo termino y cuánto tiempo tengo para cada una de las actividades a manera global, de modo que yo puedo transmitir la estrategia del proyecto y ya tengo un marco en el que me puedo mover, un marco temporal en el que voy a desarrollar mi proyecto. Un programa estratégico también se puede ver así. Esto se llama líneas de balance o programación por ubicación. Y lo que se transmite es en el eje de la Y tenemos ubicaciones, en el eje de la X tenemos tiempo. Cada una de estas líneas es una actividad con un recurso. Entonces yo podría ver en cualquier momento, digamos, por ejemplo, si que estoy en 7 de agosto, puedo ver que voy a estar en la obra gris principal del nivel 18, voy a estar acabados un par de niveles más abajo y esta actividad va a estar otros niveles más abajo, etc. Entonces yo puedo ver dónde estoy en el edificio en cada momento de la ejecución. La pendiente de las líneas lo que significa es el ritmo de producción al que va a ir avanzando cada actividad. Eso se llama takt time. Es cada cuánto yo voy a producir algo, una unidad. Cuando nosotros logramos que en nuestras programaciones estas líneas sean paralelas, quiere decir que el ritmo de producción de cada una de estas actividades es igual al de la que sigue. Entonces empezamos a montar las actividades como si fueran los vagones de un tren, donde el vagón de adelante va jalando al vagón de atrás. Y como todos llevan la misma velocidad, los vagones no chocan entre sí. Cuando nosotros utilizamos herramientas de visualización de programación, como los diagramas de Gantt, como las barras de Gantt, ese tipo de cosas uno no logra verlas, uno no logra ver el ritmo de producción. Herramientas como la programación por ubicación, o lo que en inglés se llama Location Based Scheduling o LBS, pues nos dan ese tipo de información y también son muy útiles. Una vez que ya tenemos ese programa estratégico, pues vamos a ir a hacer un programa detallado, que es un poquito lo que les estaba contando acá, de manera que podamos generar ese tren de actividades que va al mismo ritmo. Y como va al mismo ritmo, lo que significa es que no voy a tener holguras entre mis actividades que me generen mayores tiempos de ejecución a lo largo del plazo completo del proyecto. Cuando las actividades no van al mismo ritmo, pasa lo que vemos en la imagen de arriba, y es que pues se descarrila el tren y hay cosas que avanzan muy rápido, otras cosas avanzan más lento, y al final el que sufre es el plazo total del proyecto, se nos generan esperas y esos ya vimos que son uno de los grandes desperdicios. Entonces tenemos que buscar que nuestras programaciones sean de jalar y no de empujar, que eso es el tema de push versus pull. Es muy típico que cuando programamos, uno inicia a programar pues con la primera actividad, no sé, será movimiento de tierras o excavaciones, y después de excavaciones vendrán fundaciones o lo que fuera, y uno va de la primera actividad hasta la última. Entonces, la primera actividad dura N días, la otra dura otros N días, entonces uno va sumando todos los días y le da el plazo. Eso es jalar. La primera actividad, eso es empujar, perdón, la primera actividad empuja a la segunda empuja a la tercera. En un enfoque Lean, lo que se busca es empezar al revés, que es jalar. Entonces, la programación se hace desde el hito final y se va hacia atrás para ver cuándo es lo más tarde que yo puedo empezar una actividad. De modo que no genere holguras, no genere inventarios innecesarios, no genere grandes lotes de producción que requieran mucho recurso. Y lo que buscamos es generar flujo continuo. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, uno puede ver las distintas etapas de un proyecto de construcción, cómo va una jalando a la otra. Aquí tenemos el encofrado de muros, que digamos que va jalando la armadura de los muros, que va jalando la armadura de las losas, que va jalando el colado de las losas, que va jalando el encofrado de las losas. Entonces, cada una de esas actividades dura lo mismo. Uno lo que busca es generar un tamaño de lote de producción que pueda ser replicable todos los días en cantidad de dificultad para la gente de campo,
de manera que se vaya abriendo el espacio de forma secuencial al mismo ritmo. Y eso es a lo que se le llama takt time, porque no va tac, 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 como un relojito. Y lo que buscamos con ese tipo de programación es justamente que los proyectos se vean así. Para lograr esto, entonces, hacemos un análisis de restricciones. El análisis de restricciones no es otra cosa más que hacer una visualización a las próximas 6 semanas del proyecto, dónde debería estar, qué tareas tengo que estar iniciando y qué puede evitar que las iniciemos. Puede ser un tema de diseño, constructibilidad, mano de obra, materiales, equipo, planificación, que no terminó la precedente o que simplemente no tengo el espacio para hacerlo. A cada actividad vamos a levantarle esas restricciones, vamos a asegurarnos que esas restricciones pues ya no están antes de programarla cuando toque. Y los dueños de las restricciones pues son los responsables de que ya pues se puedan levantar. Y como esto se hace cada semana con un horizonte a 6 semanas, con un horizonte móvil a 6 semanas, la semana 1 voy a ver de la 1 a la 6, la semana 2 voy a ver de la 2 a la 7, la 3 de la 3 a la 8 y de esa manera logramos ver más cerca que si estuviéramos viendo solo hasta el final del proyecto y hace que sea más manejable la variabilidad de modo que cuando llegue la semana que tengamos que ejecutar ya tengamos pues todas las bases cubiertas. Y eso luego se aterriza en un programa semanal donde el programa semanal vamos a decir exactamente qué vamos a hacer y en dónde y qué día y quién es el dueño de eso. Y son actividades que en principio ya no tienen restricciones, de modo que no tengo excusa para no ejecutarlas. Y ahí es donde entra Último Planificador. Último Planificador lo que busca, o Last Planner System, lo que busca es generar compromiso en los ejecutores. El último planificador es la persona que ejecuta. Pues en algunos casos es el maestro de obras, en otros casos es el jefe de cuadrilla, habrá casos en que sea un ingeniero. Hay que ver para cada actividad quién es ese último planificador. Pero entonces, una vez que ya uno tiene este programa semanal, lo revisa con los últimos planificadores y tiene que generarse el compromiso del ejecutor de hacer las cosas. Y esos compromisos se van a medir de manera que sepamos qué tan confiables son los equipos de trabajo. Entonces vamos a tener un programa que deberíamos hacer, que es lo que está planificado desde el inicio. Vamos a tener un programa que es lo que se va a hacer, que es, digamos, una vez que ya yo levanté mis restricciones, y lo que verdaderamente podemos hacer, que es a lo que se comprometieron los últimos planificadores. El arte está en que ese puede, se hará y se debe sean iguales. Ahora, cuando los recursos, cuando los últimos planificadores no se comprometen a la cantidad de producción que necesita el proyecto, no quiere decir que solo vamos a programar lo que ellos quieren hacer. Eso lo que quiere decir es que tenemos que ir a buscar los recursos adicionales para completar la producción requerida. Pero no ganamos nada si el recurso que tenemos en el proyecto nos dice que va a hacer algo y no lo hace. Más bien eso es peor porque no nos da transparencia ni claridad de la verdadera capacidad de producción que tenemos en proyecto. Aquí lo que estamos buscando es identificar eso en etapas muy tempranas, de modo que podamos inyectar el recurso donde haga falta para poder completar el programa como tiene que ser. Y todo esto tiene que ser muy transparente para todas las partes del proyecto. Entonces, otra de las herramientas fuertes de Lean es generar tablas, métricas, imágenes. Hay proyectos en los que uno utiliza a veces televisores, pero la gente tiene que poder ver cómo es su desempeño, cómo está en su cumplimiento de compromisos, cómo está con el tema de las 5S, cómo estuvo la producción de la semana, cómo está la seguridad ocupacional. Hay que hacer la gestión visible para todas las partes. Y uno también tiene que asegurarse que esto no se convierta en una imagen más del paisaje, porque si nada más ponemos una pizarra por ahí perdida, pues cuando nos dimos cuenta le pusieron una formaleta encima, ya nadie la vio. Hay que generar espacios en los proyectos de revisión de estas cosas. Entonces, hay muchos proyectos en los que se hacen, por ejemplo, reuniones en la mañana, o reuniones de arranque, o reuniones de prearranque, o reuniones de 5 minutos, o de caja de herramientas, tiene distintos nombres en distintos lugares, pero muchas de estas, en los proyectos en que se implementa Lean, se hacen al frente de estas pizarras, donde se revisan cuáles son los compromisos del día, cuáles son las restricciones, cómo nos fue ayer, cómo nos tiene que ir hoy,
Entonces, todo el mundo en la obra sabe lo que está haciendo, sabe cuáles son sus metas, sabe qué se espera de ellos. Bien, les he hablado mucho de Lean, pero si alguno quiere, digamos, ver un poquito más de historia, irse un poquito más para atrás y quiere investigar algo más, les recomiendo el libro de James Womack, Laura Koskela, que son los que tomaron los conceptos de producción Lean, que nace en Toyota en los 50, y los pusieron pues los tradujeron a temas de construcción. Y al final, ellos lo que dicen es, lo que le agregan al tema de Lean Construction es, aparte de todo esto y de la mejora continua y la transparencia, hagamos benchmarking. Benchmarking no es otra cosa más que ir a compararse con los demás. Entonces, uno puede hacer benchmarking interno si uno tiene un proyecto, una empresa en la que tiene distintos proyectos, generar métricas o generar espacios en los que uno pueda comparar un proyecto con otro, y ojalá también poder ir a ver qué está haciendo la gente del frente de la calle, qué están haciendo en otros países, empezar a compararnos y a buscar qué hay afuera para ver qué podemos nosotros integrar a nuestros propios procesos. Al final, el tema de Lean Construction se puede reducir en estas 11 principios. Lo primero es reducir actividades que no aportan valor. ¿Y qué es valor? Valor es por lo que está dispuesto a pagarnos nuestro cliente. Eso es lo que es valor. Cualquier cosa por la que a nosotros no nos estén pagando no aporta valor y o no deberíamos hacerla o deberíamos invertir la menor cantidad de recurso posible en hacerla. Entonces, si estamos haciendo un edificio de concreto que aporta valor, colocar concreto, colocar acero. Pero no aporta valor ir a montar los andamios. No aporta valor ir a mover el equipo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas actividades sean lo más eficientes posibles? Nosotros hemos tenido proyectos en los que hemos generado torres de andamios prefabricadas que se mueven con grúa de manera que se arman una vez y no hay que volver a armarlas, solo se mueven de un lugar a otro de manera que sea muy eficiente. Y actividades que podían durar 2 y 3 horas se transforman en una actividad de 5 minutos. Ese tipo de soluciones hay que buscarlas y uno las logra identificar cuando tiene muy claro qué aporta valor y qué no aporta valor. El segundo principio es aumentar valor a partir de las especificaciones del cliente. Y lo primero de eso es, hay que tener claridad de cuáles son las especificaciones del cliente. Porque si no, vamos a generar retrabajos o vamos a generar, pues, insatisfacción del lado del cliente. Un ejemplo muy claro es cuando hay proyectos con concretos expuestos, por ejemplo. ¿Qué significa un concreto expuesto? ¿Cuál es la calidad de ese concreto expuesto? Eso puede ir desde solo retirar la formaleta y dejarlo como está, hasta un concreto arquitectónico que se vea como un espejo. Hay una gama enorme. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a identificar cuáles son las especificaciones, cuáles son las tolerancias en cada una de las actividades y aumentar valor a partir de lo que para el cliente es importante y no lo que nosotros queremos hacer. El tercero es reducir la variabilidad. Lo que vimos ahora de programación, de último planificador, lo que vimos de 5S, eso lo que busca es reducir la variabilidad. Entre menos variables tengamos y más confiable sea nuestra programación y nuestra gestión, definitivamente pues podemos ver cuando algo se sale del canasto y así poder atacarlo. El cuarto es reducir el tiempo de ciclo. Y el reducir el tiempo de ciclo está muy relacionado con tener lotes de producción lo más pequeños posibles. Entonces, si tenemos, no sé, por poner un ejemplo, si tenemos un entrepiso de 1000 metros cuadrados, yo podría definir que voy a hacer una sola colada del entrepiso de los 1000 metros cuadrados. Eso es un lote de producción enorme. Eso quiere decir que yo necesito formaleta para los 1000 metros cuadrados, necesito gente para los 1000 metros cuadrados, necesito acero para los 1000 metros cuadrados. En cambio, yo podría partir eso en lotes de 200 metros cuadrados. Entonces, en lugar de tener un lote de 1000, tengo 5 de 200. Es una quinta parte menos de la gente, es una quinta parte menos del material que yo tengo que mover en el día, es una quinta parte menos del concreto que yo tengo que colocar en el día. Entonces, buscar reducir tiempos de ciclo va muy de la mano con buscar los lotes de producción más pequeños posibles. Esos siempre son los más eficientes.
Y pues después vamos a simplificar los procesos y aumentar la flexibilidad de los recursos, que esto quiere decir que ojalá podamos usar el mismo recurso en distintas actividades. Hacer los procesos transparentes, que es que la gente los vea, que es un poquito lo que hablábamos de tener estas pizarras y estos indicadores y estas cosas para que todo el mundo vea lo que está pasando y que cualquier persona pueda identificar dónde hay una desviación. Y luego analizar procesos completos. El ejemplo que poníamos de programación del tren, que si uno acelera una actividad y no acelera todas las demás, el tren se descarrila, viene de no analizar procesos completos. ¿Para qué me sirve adelantar algo si no me va a hacer llegar más rápido a la meta, por ejemplo? Entonces, cada vez que vamos a buscar una mejora en alguno de los procesos, tenemos que revisar cómo impacta eso la globalidad del proyecto. Y luego vamos a introducir la mejora continua en el proceso. Este es un concepto que en Lean se llama Kaizen. Y lo que busca es generar mejora continua de manera sostenida en el proyecto. Entonces, todos los días vamos a buscar mejorar un poquito, así sea un 1%. Pero todos los días hay que lograr alguna mejora en los proyectos, porque esas pequeñas mejoras incrementales al final suman muchísimo. Hay una herramienta para esto que se llama Gemba Walk, que es caminar al sitio, que no es otra cosa más que ir a hacer un recorrido al sitio y buscar mejorar algo. Eso yo sé que es muy normal ir al sitio y pues caminar, pero es distinto porque aquí uno tiene que ir y escribir exactamente qué mejoré. Modifiqué la ubicación de los baños, o modifiqué la ubicación de la bodega, o modifiqué el banco de trabajo, o generé un pedido de equipo adicional por no sé qué. Y eso se reporta. Todos los días se camina, todos los días se reporta la mejora. Entonces genera una cultura de estar viendo el desperdicio y estar buscando la mejora en las organizaciones y en los proyectos, que al final, cuando logramos que esto permee en toda la organización, lo que tenemos es un ejército de personas buscando la eficiencia de los proyectos. Luego, el 10º principio es balancear las mejoras en los flujos y en las actividades, y esto es que ya cuando estamos caminando al mismo ritmo, ya tenemos que ver, ahora sí, cómo hacemos para afinar todavía más las máquinas. ¿Cómo hacemos para afinar esos procesos, esas esperas entre cada uno de las distintas actividades? Y lo que tenemos que asegurarnos es que no solo vamos a ir a mejorar una actividad, no solo vamos a ir a mejorar colocación de concreto, o no solo vamos a ir a mejorar colocación de acero, vamos a ir a mejorar también los flujos. ¿Qué pasa entre que yo puse el acero y voy a tirar el concreto? En esos espacios en los que termina una actividad y empieza la otra, que son esos flujos, ¿qué estamos haciendo para que esos flujos sean óptimos? Y finalmente, pues hacer benchmarking, que es tener herramientas sistemáticas para compararnos con los demás. Bien. Esto era lo que tenía para ustedes. El resto es un espacio de preguntas. Sé que vimos un montón de cosas en muy poco tiempo y que iba como a 1000 por hora. El tema da para muchísimo, pero más bien ahora les abro a ustedes el micrófono por si alguno tuviera alguna consulta. Totalmente, gracias David, de verdad que muy completo y como decías, pasaste por un poco de todo, fue un rápido pantallazo pero muy interesante y muy importante como para seguir pensando y profundizando capaz que en futuras instancias que podamos generar también desde este grupo. Como decía David, ahora tenemos un espacio de preguntas, de comentarios, de intercambio, no sé si alguien quiere romper el hielo con alguna pregunta, un comentario, alguna duda, algo que quieran repasar sobre lo que conversó David. En el chat no vi preguntas, pero capaz que alguien se anima a abrir el micrófono directamente. Yo tenía un profesor en la U que decía que cuando nadie pregunta o todo quedó muy claro o nadie entendió nada. Eso es verdad. Yo creo que la primera opción es la correcta, me parece que fue bastante claro. Digo, sí fue rápido, pero Buenos días. fue muy interesante. Fernando. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bien, Tengo ¿y tú? una pregunta
no directamente sobre lo expuesto, sino sobre la gestión de cambio para lograr lo expuesto. Sabemos que los proyectos de construcción son extremadamente complejos cuando está en la fase, en estas fases de construcción que estábamos hablando, y que intervienen, pues, o sea, todo lo que se realiza allí. Un proyecto puede inclusive tener operando adentro de él, no sé, 30 a 40 empresas diferentes. Es una cosa bastante compleja, ¿cierto? Todos lo sabemos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor recomendación para lograr la sincronía entre todos y que podamos obtener una metodología como esta correctamente implementada? Sí, ok, definitivamente Lean, más que una herramienta, más que un tema de caja de herramientas, que hoy hablamos de muchas herramientas, pero más que un tema de caja de herramientas, es un tema cultural y es un tema filosófico de cómo producir. Entonces, lo primero es que para poder implementar algo como esto en una empresa o en un proyecto de construcción, tiene que haber un compromiso absoluto de las direcciones. O sea, quien vaya a liderar la implementación tiene que estar convencido de que esto funcione, porque si no viene desde el alto mando, va a ser muy difícil montar a la gente al barco. Entonces, lo primero es eso, las direcciones o las gerencias o la persona más alta en el proyecto de la empresa tiene que estar convencida de que esto va a funcionar. Entonces, la primera es esa. La segunda es, hay que generar espacios físicos que hablen este idioma, y ahí es donde 5S es tan importante. Hay un ejemplo... Hay un ejemplo, digamos, o no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de tomar un bus o un tren nuevo, que está todo limpio, está todo precioso, nadie ha rayado ningún asiento, todo está bien. Cuando las cosas están así bonitas y alguien quiere ir a rayar el asiento del bus, pues resalta y es como, ay, suave, porque está rayando el bus, o sea, cuide las cosas. Cuando ya el bus está todo rayado y alguien está rayando el bus, ya nadie hace nada y a nadie le importa que lo rayen más. O una pared blanca o lo que fuera. El ejemplo aplica igual. Pero eso mismo pasa en las obras de construcción. Cuando tenemos obras de construcción que son súper ordenadas, que son súper limpias, que se ven eficientes, que tienen indicadores visibles, que hablan un mismo idioma, cuando la gente entra a ese contexto, entiende el idioma, sin que uno se lo tenga que explicar tanto. Cuando uno entra a un proyecto de construcción donde no ve nada de esto y le empiezan a contar que Lean y que sí, que vea y qué tal, pero el contexto no habla el idioma, cuesta muchísimo más implementarlo. Y esas no son las únicas dos, en realidad hay otro montón de cosas que influyen en esto, pero de cosas que son como vitales, compromiso de alta dirección y asegurar que el contexto físico del lugar del proyecto habla el idioma que queremos que se comporte la gente dentro del proyecto. Gracias, gracias David. Sí, y me pareció fabuloso el ejemplo del metro, porque para los que tal vez tienen la oportunidad de conocerlo, tiene un eslogan que se llama Cultura Metro. Es un metro que tiene más de 30 años y uno entra ahí y es como si lo hubieran estrenado hace un mes. Pero es porque hay una cultura. Me parece perfecto el término para hablar abajo se pueda implementar esto, que es que hay muchas empresas que todavía les falta mucho para llegar a estos niveles. Muchas gracias, David. Qué gusto. Buenísimo. Gracias, Fernando, por romper el hielo. Acá preguntan si has trabajado la conexión entre Lean y BIM. Sí, esa es una buena pregunta. Hay un dicho que es, no hay BIM sin Lean. ¿Y eso qué quiere decir? BIM, al final lo que viene a ser es una herramienta que nos permite visualizar qué es lo que vamos a construir y nos permite ordenar flujos de información. Si nosotros no generamos una estructura más allá de BIM para poder aprovechar verdaderamente lo que nos genera la herramienta, vamos a desperdiciar muchísimo el potencial que tiene BIM. Entonces, BIM es una herramienta
que definitivamente nos ayuda a ver temas de restricciones, que es mucho de lo que hablamos ahorita, de qué cosas chocan, qué cosas no chocan. Nos ayuda a ver para adelante qué es lo que vamos a hacer. Nos ayuda a ordenar y a comunicarle a la gente de campo qué es lo que tenemos que ejecutar. Entonces tiene muchos temas de que aumenta la transparencia de los proyectos, de modo que la gente que está ejecutando no ve nada más la pared, sino que ya sabe eso qué significa, qué estoy construyendo. Y para eso, dentro de una implementación BIM que sea Lean, hay que buscar llevar los modelos al campo. Hay que buscar que la gente sea partícipe de la herramienta que tiene muchísimo potencial. Y para eso también pues hay distintas herramientas. Uno puede hacerlo a partir de pantallas, lo puede hacer a partir de dispositivos móviles, en algunos de los perfiles, lo puede hacer a partir de publicaciones semanales de dónde deberíamos estar con un poquito de programación en 4D. Entonces, definitivamente BIM y Lean van de la mano. Uno podría implementar BIM sin Lean, pero definitivamente no lo va a aprovechar de la misma manera que si ya tiene una estructura de trabajo basada en Lean Construction. Bien, clarísimo. Gracias, David. Preguntan también, hablan un poco de si se puede definir un poco mejor el takt time. Después sobre eso respondían y decían que se ha aplicado bastante, por lo menos Esteban ha aplicado bastante el takt time para satisfacer la demanda del cliente. Y decía que le gustaría de repente visualizarlo en algún ejemplo en construcción concreta. No sé si capaz que... Así, poquito, rapidito, pobre David, le estamos pidiendo clases básicamente de temas enteros, pero capaz sí, que un trailer. Rápidamente, digamos, el takt time, el takt time lo que es el ritmo del proyecto, que es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Tac, 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 tac. Es a qué ritmo late el corazón del proyecto. Y eso nace desde la programación estratégica, en la que yo voy a ver cuáles son los tiempos que tengo máximos para ejecutar mi proyecto, y eso después lo da una programación detallada en la que veo cuáles son los tiempos máximos en los que puedo ejecutar mis actividades. Esas actividades, no sé, por decir algo, muros de concreto. Entonces yo voy a hacer mis muros de concreto en 4 meses. Eso quiere decir que yo tengo que hacer tantos muros de concreto al mes, que son tantos muros de concreto a la semana, que son tantos muros de concreto al día. Y eso puede ser metros lineales, pueden ser metros cúbicos, pueden ser metros cuadrados, pueden ser unidades, eso va a depender de cada actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cuál es la actividad, el primer vagón del tren. ¿Cuál es el primer vagón del tren de esa programación que vimos ahorita? Que es el que va a jalar todas las demás. Y a ese le vamos a decir, esos son tantos muros, o tantos metros, o tantos, lo que fuera, al día. Entonces, ya sabemos cuánto es la producción diaria que tenemos que tener. Y ese es mi takt time en un proyecto de construcción. Entonces, mi takt time, que ese es el takt time que jala todas las demás, pero no es el mismo takt time para todas las actividades. Entonces, yo voy a calcular el takt time de esa actividad y después, para todas las otras actividades, lo que tenemos que hacer es decir, ok, para yo poder producir 4 muros diarios o lo que fuera, tengo que instalar tantos kilos de acero, tengo que instalar tantos metros cuadrados de formaleta, tengo que taca, 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 taca. Entonces, cada una de esas actividades tiene un takt time, pero todos esos takt times están alineados a la actividad que jala todas las demás. Entonces, todas van al mismo ritmo. Perfecto, clarísimo, súper didáctico. Gracias, David. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna duda. Estamos perfectos con el tiempo. No sé si alguien más quiere aprovechar la oportunidad. Muy interesante, dicen. Agradecen las explicaciones sobre las consultas. Bueno, si les parece, para respetar un poco los tiempos que nos habíamos pautado, vamos a ir dando finalización a este encuentro. Les pedimos, por favor, si pueden completar el cuestionario que se compartió por el chat para poder evaluar la instancia y poder tener feedback y también seguir trabajando hacia adelante. Y por supuesto que le agradecemos mucho a David, que además es miembro del grupo de trabajo de transformación digital y productividad de INCONET, de la FIC, y que se puso a disposición para hacer ese encuentro que la verdad es que fue muy valioso, súper interesante y muy didáctico y dinámico.
Por supuesto que también agradecemos a todos quienes estuvieron presentes. La grabación va a estar disponible un poco más tarde, así que esperamos encontrarnos también en próximas instancias. Muchas gracias a todos. Gracias.